toda mi vida. Tenía 14 años. Y un tío mío era el administrador de MD, la productora de Espartaco Antoni y Marujita Díaz. Y entonces me llevó de meritoria, que entonces el meritoriaje era... Me iba en el tranvía a Estudios CEA. Me llevaba el bocadillo porque no me daban ni de comer. Pero mira, era un meritoriaje que se aprendía mucho porque entonces se maquillaba todo el mundo, porque la película no era tan sensible como ahora, como después, y entonces había que maquillar a todo el que pasaba por delante de la cámara, toda la figuración, todo, aunque fuera del día. Y entonces ahí pues oye, practicabas. Esa fue mi primera película, que el maquillador era Ponte, y en la segunda ya conocí a José Luis Ruiz, el hermano de Julipi, que fue para mí la mayor fortuna de mi vida, porque eran dos genios. Y yo empecé ya con José y ya cuando acabamos una película me llevaba al taller para que aprendiera también las cosas de taller, ¿no? Posticería, hacer pelucas, por eso sé hacer de todo porque tuve la suerte de dar con esta familia. Y con Julipi, que era el genio de los genios. Me gustaba y los pelos me gustaban, sí, siempre me habían gustado y además empecé tan jovencilla que es que lo asimilé bien, ¿no? Como que lo aprendí y aparte que tuve la suerte de pillar esa época. Luego estuve toda la época de Broston, en las películas de Broston, 55 días en Pekín, La caída del Imperio Romano, El circo, todas aquellas películas que estaban, bueno, era auxiliar, ayudante, que maquillábamos a figuración. Bueno, el equipo era Julipi, era el jefe principal, luego había otros maquilladores con él, venía también algún maquillador italiano para Sofía Loren, que se traía su maquillador, y luego éramos, bueno, yo me acuerdo en la calle del Imperio Romano que vivíamos en la granja y éramos como 35, 40, bueno, como 30 o 35 éramos solo mujeres, que vivíamos en una casa enorme en la granja y vivíamos todas allí. Y estábamos solo para la figuración, que rodábamos en Balsaín. Pues mira, no la busqué yo. A mí me vino todo como yo nunca he querido avanzar más, ni he pensado nunca en el futuro de ser algo más. A mí me ha venido porque me ha venido, Entonces yo luego trabajaba con José, se murió, desgraciadamente, se murió muy joven, trabajaba con Julipi, trabajaba con Fernando Martín, hicimos una película. Yo trabajaba con él de seguido, ¿no? Y le llamaron para televisión a Fernando. Y él quería que que me hubiera ido con él a televisión, pero yo no quería irme a televisión porque yo era muy joven. Digo, yo no, yo quiero hacer cine, me gusta más y tal. Entonces era una época que Dibildos ese año hizo 4 películas seguidas, una exclusiva que le hizo a Alfredo Landa y a Tony Leblanc y a Manolo Gómez Bur, y que hicimos 4 películas seguidas. Y entonces, como Fernando se iba a televisión, dijeron, pues que lo haga la niña. Y yo, no, yo ¿por qué? Yo no, que yo era muy joven, tenía 20 años escasos. Que sí, que lo haces tú, que lo tienes que hacer tú. Y así empecé. Pues muy buena. Una relación de hacer todos la misma película, que es de lo que se trata, ¿no? De que estemos todos en lo mismo. Yo me he llevado muy bien. Normalmente con el figurinista, a ver... Depende quién sea el figurinista, si, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, con Yvonne Blake y con Artiñano he trabajado súper a gusto. Yo con Artiñano es que nos llevábamos, éramos como que nos mirábamos y ya sabíamos lo que queríamos. O sea que, y lo que pasa es que luego hay películas del día que, bueno, tienes una relación, sí, pero ya ves un poco cómo vas vestida, cómo te van a vestir, ¿sabes? Este personaje cómo va a ir, es elegante, y dependiendo de cómo es el personaje, pues así haces tú. O sea que enseguida te pones de acuerdo porque hacéis la misma película. Hay directores que sí, que les gusta mucho, que se preocupan mucho de cómo está el personaje. Hay otros que ni miran, que es que todo les vale. Que todo les vale y a mí me gusta que les preocupe. Por ejemplo, me encanta trabajar con Gonzalo Suárez, porque Gonzalo te hace ser creativo, ¿sabes? Porque no sabe muy bien lo que quiere, pero sí... Casi se lo tienes que adivinar, pero ya cuando le conoces, pues casi es que se lo adivinas, ¿no? Y eso te da mucha satisfacción. Pues mira, depende. Porque primero te lees el guión.
y no hay actores contratados. Entonces dices, ¿quién hace este papel? Uy, no sé. Cuando ya sí se sabe, luego resulta que no, porque por fechas no pueden y cambian y lo hace otro actor. Entonces lo que tienes pensado en uno ya no te vale porque es otro. Entonces, mira, cada película es una historia. Unas veces lo puedes preparar muy bien y otras veces todo de sorpresa. Bueno, a mí me pasó haciendo Un hombre lobo, que eso tiene tela marinera. Me llaman para hacer una película que se llamaba Licántropo. Y me dicen, pero el hombre lobo va a ser de efectos porque va a estar articulado, con teledirigido. Y yo digo, uy, que es el hombre lobo. Sí, pero ya verás que no sé qué, es una cosa nueva. Y yo todos los días preguntaba, ¿ya habéis visto al lobo? ¿Habéis visto ya el...? No, todavía no. Y yo, verás tú, yo ya decía, verás cómo al final me toca a mí inventarme yo al lobo en un día, que me lo veo venir. No, de verdad ya verás. Digo, bueno, preguntaba a los 3 días, oye, ¿ya lo vais a ver? Bueno, llega el día que traen la cabeza del lobo. Y era el lobo de Caperucita Roja, porque era con un morro. Claro, era una cabeza que se metía adentro, daba igual quién, se podía haber metido una prima mía, vamos. Y entonces, y luego con un mando hacía A y abría la boca. Y yo no quería decir nada porque digo, pero esto es horroroso. Esto es una película de dibujos animados, pero... Y ya me miraba el director y yo, disimulando, y ya me dicen, ¿qué te parece? Digo, ¿quieres que te diga la verdad? Que es el de Caperucita Roja, el lobo de Caperucita es. Y que me tocó hacer a mí, en un fin de semana, inventarme yo al hombre lobo. Me tuve que poner, hacerle las garras, hacerle la cara... Bueno, tuve que liar en mi casa la de Dios es Cristo para poder rodar el lunes con el lobo. Luego me decían que era el mejor... Luego me decía el productor, ha salido en, no sé, en Los Ángeles o no sé dónde, que el segundo mejor hombre lobo de la historia es el tuyo. Digo, ya te veo, ya. Pues mira, no sé qué decirte, porque todo tiene... Lo que pasa es que tiene más efecto. Es como cuando haces una herida. Entonces, ¡ay, qué bien, qué maravilla! Y es lo más fácil. Es más difícil sacar a una cara que parezca que está lavada sin estarlo. Es que no se note nada. Eso es más difícil. Eso, ¿sabes? Lo otro tiene mucho efecto y, ¡ay, qué bien, qué bonito! ¡Y qué bien, qué maravilla! A mí me ha pasado estar en una película matándome para que no se note nada y de repente llega el día que tienes que hacer a uno que le han dado una paliza y todo el equipo, ¡oye, qué maravilla! ¡Uy, lo que has hecho! O sea, que son cosas que tienen más, se ven más, pero no quiere decir que sean más. Y luego hay que prepararlas en este país, como rodamos, a la velocidad que rodamos, con las condiciones que rodamos, pues hay caracterizaciones que hay que tener mucho cuidado, porque con que en un plano se te note, te has cargado el trabajo. Entonces yo trato de hacer, o sea, pensando en qué va a pasar, hacerlo de una manera que no me pase eso, ¿no? Que no tenga que comerme un plano que no... Entonces digo, esto no lo voy a poner porque esto va a pasar esto, porque estamos a 40 grados, porque estamos en tal sitio y esto va a pasar esto. Pues lo voy a hacer de otra manera para que esto no me pase. Prefiero ser precavida. Mira, casi las condiciones son las mismas, ¿eh? No te vayas a creer. O sea, en una película pequeñita es que el presupuesto es más pequeñito, es que la historia es más pobrecita, es que son 3 personajes en un no sé qué, pero a lo mejor te dan los mismos medios que en una película de mucho trabajo, que te matas, pero, por ejemplo, yo Remando al viento la hice con Pepa, mi peluquera, y un auxiliar, toda la película. Yo me hacía a todos los actores, les ponía las pelucas, me mataba. Que tampoco puedes decir que venga el actor 4 horas antes, porque es una faena. Entonces tienes que ir a ver cómo le cito con el tiempo justo, y mientras que se viste hago a este otro, y mientras que tú le recoges el pelo yo haces encaje de bolillos para no tenerlos esperando, porque a mí eso me da mucho pudor. Yo quiero mucho a los actores, mucho. Bueno, a lo mejor es que, a ver, si tuviera en el guión, yo es que me aprendo los guiones casi de memoria. Ahora todas hacen por ordenador, hacen el desglose y no sé qué, yo lo tengo todo aquí. Yo sé que de la secuencia 2 a las 7 tienes racos, no sé qué, y ya, ¿qué rodamos las 5? Digo, ya sé cómo va. O sea, me sé la película. Entonces, como ya vas un poco por delante, ya los pones al actor como tiene que estar.
Entonces llega el director, lo ve y dice, pues ya está. A no ser que quiera en un personaje determinado un director decir, a mí me gustaría que este personaje tuviera esto y tal, que fuera rubio. Pues vale, pues le ponemos rubio, ¿sabes? O sea, esas anotaciones sí, pero lo demás... Y a mí me gusta mucho, yo estoy siempre en el decorado. Yo sé que hay compañeros que maquillan y se quedan el ayudante, y yo no, yo estoy la primera, porque me gusta. Y me gusta ver el estado de ánimo del personaje en ese momento. Si tiene que estar en un momento que tiene una ojera, yo no voy a quitársela, porque sé que le viene bien la ojera para ese plano. Y no voy a interrumpir su emoción por ir yo a quitar un brillo. Entro antes de que vayan a rodar. Si veo una cosa que no me gusta, ya la hago antes. Y cuando dice vamos a rodar, digo, se puede. Porque no quiero yo, ¿sabes? Porque los respeto mucho. Yo soy negada para estar delante de una cámara, entonces respeto mucho los que se ponen delante de una cámara y no miran. Para mí eso es dificilísimo. Pues fíjate que no lo recuerdo. ¿Sabes quién de repente te puede dar problemas? La petarda que hace una sesión un día, que viene y pasa y dice no sé qué. Esa es a lo mejor la que te... Ay, pues a mí me gustaría que no sé qué, ¿sabes? Pero yo siempre he dicho, a mí que me den actores de esos que... Por ejemplo, yo López Vázquez, me encantaba trabajar con López Vázquez. Y decía todo el mundo, uy, qué pesado López Vázquez. Digo, no, pesado no. Yo con López Vázquez trabajaba súper a gusto, porque lo que le hacías le duraba. No sé cómo decirte. Ahora tú pones una barba a un actor joven y a los 5 minutos está gesticulando. Y López Vázquez lo incorporaba todo. Y estaba, bueno, era una delicia. Bueno, y Paco Rabanne y Alfredo Landa, todos. Yo no he tenido nunca ningún problema con ninguno, porque he procurado estar en mi sitio y he procurado ayudar todo lo que he podido. Esa la hicimos, era una película francesa y la hicimos en Marruecos. Y esa película era una película que para ella, dijo, es que yo quiero que él... Porque para ella dice que para ella no es nada difícil porque es un genio. Que era muy complicada para ella, una película muy difícil, que quería estar tranquila. Tranquila en el sentido de que conmigo no se mira al espejo, por ejemplo. Entonces, para ella eso es una tranquilidad, no tenerse que preocupar de nada, dame lo que te dé la gana y ala. Entonces, a mí me vino el director a su casa a Madrid y me decía, ven, hazme para que me vea, como hacía de Argelina. Y entonces, bueno, pues bien, la hice y el director encantado, no sé qué, y me llamaron para hacer la película. Me mandaron el guión en francés y yo no hablo francés. Y le digo, pero yo, por intuición, yo me lo leí, iba anotándome mis cosas, ¿no? Y le digo a mi hija que sí habla francés. Digo, mira, Ollana, mírame lo que he anotado, a ver si he puesto un disparate. Y entonces, que no, mamá, que muy bien, aquí pones que aquí está sudando, que aquí no sé qué, que aquí está cansada, que aquí se levanta de todas las cosas que yo me anoto, ¿no? Y nada, y ya dije que sí, pero me dijeron que tenía que llevar equipo francés. Y yo dije pero si se rueda en Marruecos, ¿qué más os da? Tenéis que pagar hoteles y dietas igual. Y de sí, pero es que en Francia, si no el ministerio no da la subvención, si no trabajan franceses. Digo, pues entonces yo no la hago, porque era una película de muchos actores, era una película muy coral. Digo, porque si son 3 personajes me los hago yo, y si no me entiendo con el equipo, pues no pasa nada. Pero al ser tantos, y entonces me dije que no. Digo, mira, Carmen, yo no la puedo hacer sola, porque son muchos. Entonces decidió ella con Ramón Pilacés y no sé qué, con el de producción de allí, que yo iba solo para ella. Entonces yo lo hacía todo a ella, pero solo iba para ella. Y entonces fue estupendo, porque nosotros era como si estuviéramos en otra película. Lo que pasa que, bueno, los western en esa época, ahora los ves y te asustas, porque hay que fastidiarse lo que era la moda de los 60. Con el cardao, el pestañón, que en todas las películas estas, y como las que hacíamos aquí también, que estaban durmiendo, con la pestaña puesta y el cardao. Es una época horrorosa, porque no se respetaba nada, la moda estaba por encima de todo. Y los rabillos era una cosa que no había manera. Y es que además, como era una cosa que tenía que ser así, ni el director decía que no, o sea, no tenía fuerza para quitar eso a un actor. Que cuando yo a veces me ha pasado que he querido quitar a
a una actriz algo que no me gustaba y ella se empeñaba en llevarlo, y me he ido al director y le he dicho, dime que le quite eso que no está bien. Me he ido a chivar. Y entonces y así ya se han dejado sin problemas. Pero entonces no se te ocurría hacer eso porque es que era como que, vamos, que tenía que ser así, ¿sabes? Y esos directores dicen, no, si ella está, que ella que se encuentre, como ella se encuentre bien, ¿no? Como que se encuentre bien, si ella se encuentra bien, si está en el personaje, ¿no? Creo yo. Yo que le hacía los apliques a Alfredo, que entonces como él era lo de su pelo, era su pelo era su fuerza, que yo le decía, pero Alfredo, ¿qué pasa? Tú fíjate, esos que tienen 2 dedos de frente y pelo hasta aquí, decía, aunque fuera verde. Él quería tener pelo por encima de todo. Y entonces cuando el personaje, él decía al director, pero ¿quieres que...? Porque claro, él tiene muy fea la calva de atrás, porque aquí se ponía esos 4 pelillos que le cubrían un poquito, ¿no? Entonces le preguntaba siempre al director, ¿queréis que lleve pelo? Si queréis que lleve pelo, me tenía que hacer la película yo, porque decía que nadie le ponía el pelo como yo. Y entonces he hecho muchas con él. Y a veces poner postizos en sitios ocultos. Claro. Bueno, es que aquella época fue una cosa. Es que, vamos, que suena el teléfono y se va la señora a coger el teléfono en pelotas. Y decía, pero bueno, sí, había que desnudarse porque sí. Bueno, y luego hice otra película que era medio porno, pero que yo no lo sabía. Me pasó una cosa muy curiosa. Me llaman para hacer una película. El director de fotografía era Manolo Rojas. Pepe Sevilla era el segundo. O sea, era un equipo de cine normal. Y cuando yo me lo guión, digo, ya, como... Pero por otro lado, me daba vergüenza decir, yo esto no lo hago. Porque decir, mira, está la estrecha. ¿Sabes lo que me daba vergüenza? Y digo, bueno, pues nada, bueno, pues la haré. Y en mi casa escondía el guión para que no lo leyera nadie. Porque digo, me van a decir, pero tú, ¿dónde vas? Y bueno, era muy gracioso porque cuando íbamos a rodar decía, todos poneros los albornoces, que todavía no se va a rodar. Y rodamos hicieron un decorado en una nave, en una especie de plató que había, no me acuerdo dónde. Y entonces yo me salía afuera y decía, cuando vayan a rodar me avisáis, nos avisáis y entramos a retocar. Pero a todos con los albornoces puestos, porque era una cosa, era un despelote aquel. Es que Tony Leblanc, en la época que llevaba apliques, pues en la época esa que te digo, llevaba apliques. Ahí no se le notaban, se notaban cuando ya dejó de ponerse apliques y se ponía peluca entera, que se les hacían en Barcelona. Entonces llevaba un pelucón, porque claro, ya se la ponía como un gorro. Y esas sí que se le notaban, bueno, se cantaban la traviata. Pero el aplique aquel con sus entradas, creías que era su pelo. Porque en todas aquellas películas de Bildos llevaba aplique, Tony. Vamos a ver si está hecha como tiene que estar y puesta como tiene que estar. Sí, yo encantada de que la lleve. Lo que no es ponerle cualquier cosa, ¿sabes? Ponerle esos apliques que se ponen como una boina, pues eso no. Pero una cosa bien hecha, a medida. Es que una peluca tiene que estar hecha a medida. A medida, con sus entradas, con su forma de nacimiento de pelo y que se vea el nacimiento, nada de tapar. A mí me gusta despejar. Bueno, mira, haciendo truanes, era la época que no se llevaba barba de días como ahora, que ahora todo el mundo va sin afeitar, pero cuando hicimos truanes no. Entonces él, que era un dandy, las escenas que está en la cárcel, digo, Arturo, aquí tienes que ir sin afeitar, hay que despeinarte un poco, desalinearte un poco, estás en la cárcel. Y decía, pero chatina, ¿yo cómo voy a salir de mi casa por la mañana sin afeitar, que me vea el portero? Digo, bueno, pues te la pongo yo. Y a mí no me importa que vengas afeitado, pero que te tengo que poner pelito picado, una barbita que esté sin afeitar, tienes que estar así. Y decía, pero chatina, y ya me quería convencer de que no. Y digo, mira, Arturo, te juro por mi madre que yo no he escrito el guión. Y yo no tengo la culpa que estés en la cárcel. Bueno, anda, chatina, hazme lo que quieras. Venga, hazme lo que quieras. Digo, ahora cuando salgas de la cárcel te voy a poner más guapo con San Luis, ya verás. La escena de cuando ya sales de la cárcel afeitadito y limpito, vas a estar hecho un primor. Y así se convencía. Y bueno, nos reíamos mucho, ¿eh? Con Paco, el contraste de Paco y él, nos reíamos mucho. Y yo le decía, pero Arturo, entonces a ti te ofrecen un guión de uno que es muy pobre, que va muy sucio. Dice, a tomar por culo, no lo hago.
Yo desde que llegué de Gijón con la maleta de cartón, dije, pobre nunca más. Porque no hacía una película de pobre ni loco. Sí, qué bonita, ¿verdad? Qué peli tan bonita. La verdad que nos quedó muy redondita, muy bien, sí. Y además estábamos con Artiñano, que no se trabajábamos tan a gusto, ahí disfrutamos mucho los dos en esa peli, que cómo se me echa de menos, ¿eh? Porque además era un ser profesionalmente un 10 y como ser humano también un 10, ¿eh? Es una persona más legal, más honesta, más de verdad. Yo lo quería con locura, pero mucho, como si fuera algo mío, Artiñano. Y me acuerdo muchísimo de él. Siempre decía, tú y yo somos los Soguillas, porque no nos movíamos detrás de la cámara, los dos nunca, solo para ir al cuarto a hacer a un actor que entraba, ¿no? Y decía, sí, que tú y yo somos los dos Soguillas. Digo, pues tan a gusto, hermoso. Estábamos siempre juntos, muy bien, yo le echo mucho de menos. Un genio. Es que todos los genios son humildes y sencillos. Gil Parrondo, otro genio, y el hombre más sencillo y más normal, que trabaja con él y te dice, ay, qué contento estoy de haber hecho esta película por trabajar contigo. Digo, no, hombre, no, será yo por trabajar contigo. O sea, qué gusto, qué gusto. La gente de mucho talento es la mejor. Son geniales. Ruedan los dos a la vez, pero uno se sienta en el combo y otro al lado de la cámara. Pero no rueda cada uno una secuencia, un plano. Yo alucinaba. Entonces, el que estaba sentado, viendo el plano, el otro al lado de la cámara. Entonces decía el otro, corten, buena. Y decía, Vittorio, buena. Y decía, esté buenísima. Y ya se levantaba, ala, siéntate tú, que voy yo. Y ahí iba él a hacer el siguiente plano. Cada uno rodaba un plano y opinaba de todo. Si alguien venía a decir que la jarra, no sé qué, dice que lo diga Vittorio, que es su plano. O sea que, bueno, era una cosa... Pero encantadores, ¿eh? Sí, ahí me decía Ángela Molina, estos te van a seguir llamando porque están como locos contigo, me decía Ángela. Claro, como yo no me muevo del decorado, se extrañaban y me decía Ángela, ¿sabe lo que me acaba de decir el Vittorio? Que es la primera vez en su vida que está tan tranquilo de pensar que estás tú ahí viendo, o sea, fíjate, yo iba para los actores internacionales, ¿no? Para Ángela, Paz y los actores italianos, pero para los búlgaros había un maquillador búlgaro y una peluquera, y venía un peluquero italiano. Y entonces al búlgaro, pues yo le di un montón de bigotes para todos los soldados y para toda la figuración y tal, y él maquillaba a los actores búlgaros. Entonces venía a mí el Vittorio o el otro y me decían, que Paolo me decía, ¿por qué tú no haces? Digo, porque yo no doy abasto para todos los que tengo. Y yo, ¿cómo le iba a decir a este hombre, déjame que maquille yo a este? Eso lo tienen que plantear ustedes. Yo maquillo a quien tenga que maquillar. Yo estoy todo el día y no me importa. Pero yo no puedo ir a decirle, tú quita, ¿no? Y entonces cuando estábamos en el rodaje, de repente me hacía una seña como para que entrara yo a retocarle, o para que le pusiera, ¿sabes? Y yo lo pasaba fatal. Digo, pero chico, esto que lo planteen de otra manera. Preciosa película. Qué decorado hizo Gerardo Vera, la verdad que era impresionante porque, bueno, se nos prendió fuego en el ciclorama por detrás, qué susto. Bueno, Emiliano Otegi, fíjate, cogió el megáfono y lo decía todo seguidito. Que yo le decía, hijo mío, vas a tener que hablar siempre con megáfono, porque te sale bordado. Porque todo el mundo desalojara el plató, se prendió porque había luz metida por detrás, porque claro, ahí en aquel ciclorama era como el cielo, que se hacía de noche, de día, llovía. Como eran como chabolas movibles que hacían el poblado, eran todo en el plató. Entonces había tierra y había gallinas por un lado, no sé qué, y de repente empezaron, como hicimos efecto de lluvia, que ahí llovía, empezaron a crecer plantitas. Como decía Fernando Fernán Gómez, yo, cuando acabo una película, no me corto ni el pelo ni la barba, hasta el próximo cliente. El próximo cliente que me haga lo que quiera. Entonces llegaba y decía, Fernando, te tengo que cortar. Corta lo que tengas que cortar. Yo siempre, hasta el próximo cliente, no me hago nada. Y es verdad, así daba gusto. También con Fernando, también. Qué personaje, ¿verdad? Oh, yo le quería muchísimo a Fernando.
Marbella, un golpe de 5 estrellas, con Miguel Hermoso. Y trabajaban Rod Taylor, Brit Ekland, Fernando Fernán Gómez, Sancho Gracia, Óscar Laroide, Paco Raval, Elma Suárez. El reparto era la tira. Y teníamos una caravana de maquillaje. Entonces a Fernando le maquillaba a Tommy. Y yo a lo mejor estaba maquillando a Brit Ekland y le oía que Fernando, porque estaba en esa película estaba sembrado, hablaba más, porque hay otras películas que estaba con su libro, con sus crucigramas, y está en un ladito y no se le oye, ¿no? Pero ahí estaba como más hablador. Bueno, yo había veces que soltaba y digo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Yo quería oír todo lo que decía Fernando. Y es que oírle para mí era, ¿verdad? Era lo mejor que te podía pasar, oír a Fernando contar cosas y decir, oye, era una gozada. Yo en esa película me reía mucho con él, mucho, con Fernando. A mí en las de época muchísimo, me choca todo. Me chocan muchísimo porque, y además me da mucha rabia porque luego dices, estas series que las venden a otros países, van a decir, anda, que esto es como lo hacen. Porque hay que ver las cosas que se ven. Lo que dices tú de las pelucas, hay algunas que cantan la Traviata. Y las serpentinas, que todas van con las serpentinas puestas. En esa época que los pelos sueltos los llevaban, fíjate, pues para dormir, o las prostitutas, ¿no? Las señoras iban con los pelos recogidos. Pues hay todas con los pelos, las melenas por aquí, muy largas. Muy buenos y muy buenas actrices jóvenes hay ahora, sí, es verdad. Sí, pero yo creo que esos son los directores jóvenes y los productores, los que no sé qué. No, para que la gente joven lo vea hay que darle no sé qué, hay que modernizar. Cuando dicen, no, es que tienen que estar, hay que modernizar, no hay que poner los antiguos. Oye, pues no los vistas de época. Yo siempre digo, además, una cosa es hacer una cosa de ficción, que puedes inventarte la época que te dé la gana, y otra cosa que hagas una cosa histórica. Vamos a ver que los reyes católicos los hemos visto todo el mundo, como eran. Puedes poner a unos reyes católicos de otra manera, ¿o no? Porque es una cosa histórica, es una cosa... Ahora, si te inventas Águila Roja, te inventas, pon lo que te dé la gana. Pues muy bien, pues una cosa de ficción, ¿no? Pues vale, toda la fantasía que quieran, ¿no? Pero una cosa que es... Vamos, a mí me parece que había que tener un poquito más de rigor y ser un poquito más, ¿no? Pues mira, que eso es una casualidad. Que está muy bien porque es una promoción para el cine, ¿no? La gente los ve y eso está muy bien. Pero el hecho de que te den un Goya, yo creo que no quiere decir nada. O sea, no eres ni mejor ni peor, ni porque te lo den, ni porque no te lo den. Ese año estabas en la película que más se ha visto y les ha dado por votarla. Porque había que ver todas las películas de verdad, y no porque sean las 3 o 4 películas que más están funcionando votar a todo. A lo mejor hay una que es más mala la película, pero que en cambio de vestuario está estupenda. Pues esas debería de llevarse el Goya, ¿sabes? Pero no, se vota a lo mejor una que van en bikini, porque ¿sabe? Porque a lo mejor es la que está ese año, es la que más se ve. Entonces, si te la dan porque te ha tocado, pues te ha tocado, pero...